Seamos completamente honestos, cuando una saga llega a su tercera parte pueden suceder dos cosas: la emoción más grande o la fatiga máxima, algo común en los 80s, donde las apuestas más grandes fueron películas originales, cosa muy obvia cuando te das cuenta que entre 1985 y 1988 las películas más taquilleras de esos años eran películas originales. La última vez en que una secuela había sido la más taquillera de su año fue en 1984 y era precisamente Indiana Jones y el Templo de la Perdición, la cual tuvo de por sí una menor recaudación que su primera entrega en 1981, también la más taquillera de su año. Y no es por nada, pero tomando en cuenta que en el 83 la más taquillera fue El Regreso del Jedi, pues ahí la gente se siente que generó un desapego, una desconfianza a las franquicias en general. Ante esa tendencia, el propio Spielberg sabía que no podía obsesionarse con el personaje, consideró por mucho tiempo dejar de dirigirlo y enfocarse en películas más sustanciales y en el prestigio de la academia, enfoque que resultó en El Color Púrpura de 1985 y El Imperio del Sol de 1987. Con la primera sí consiguió cierto prestigio artístico, tanto con la taquilla, la crítica y nominaciones a premios. Con la segunda, bueno, ya hice un video de por si quieren echarle un vistazo, espero que les guste. Pero en pocas palabras, no le fue tan bien como El Color Púrpura y aún le faltaba encontrar el gancho artístico que tanto estaba buscando. Pero de nada servía un gancho artístico si desde 1984 su popularidad estaba bajando y sus intentos de conseguir el prestigio eran vistos como Oscar Bates. En efecto, ese término ya existía en esa época. Él debía repuntar su carrera de algún modo, pero solo tenía un camino posible para lograrlo, y era hacer una tercera entrega de Indiana Jones. Y no es como que no tuviera de dónde excavar o que el resto de involucrados no querían. Harrison, Douglas, George y John estaban dispuestos a volver una tercera vez. Incluso Menno Meyjes, guionista de las dos películas de Spielberg que mencioné antes, estaba dispuesto a entrar a esta película. A eso sumado que tenían tela de dónde cortar, hablar del nacimiento de interés de Indy por la arqueología, qué pasó con él después de los Cazadores del Arca Perdida, qué anduvo pasando con los demás personajes y finalmente buscar la reliquia más famosa de la historia de la humanidad, el Santo Grial. Pero faltaba un ingrediente, algo que le diera sabor a esta película. Recordemos el disgusto que se llevó Steven con el tono de la anterior cinta. Ahora quería algo más como la primera, un espectáculo divertido, emocionante y ahora mucho más conmovedor. Y ahí fue cuando Spielberg tuvo la brillante idea de añadir su tropo favorito de la ficción, los problemas con papi. A ese punto de su carrera solo habló explícitamente de eso en encuentros cercanos del tercer tipo, y ya había comentado ese tropo en el video de los Fabelmans. Y sí, si tenía que insertar algo del mismo en quizás su personaje más famoso, eran los Daddy Issues. En pocas palabras, la tercera entrega de Indiana Jones prometía ser la aventura más grande, divertida y espectacular de la saga, además de una película padre e hijo, donde el hijo es Harrison Ford y el padre es Sean Connery, y les juro que eso último tiene una explicación importante. Al final, el resultado fue incluso mejor de lo esperado, porque consiguiendo el mismo nivel de aclamación de los Cazadores del Arca Perdida, la película fue un monumental éxito en taquilla, logrando ser la película más taquillera de 1989. A nivel de impacto, esta película logró lo que El Regreso del Jedi nunca pudo, ser una tricuela que es absoluto cine, y durante mucho tiempo fue el referente más grande de una tercera parte en la historia del cine. A pesar de que enterró el otro estreno que tuvo ese año, Spielberg logró estar sereno gracias a esta película, vio lo que le faltaba para conseguir el prestigio y además pudo dejar ir un poco su disgusto al Templo de la Perdición. A nivel personal se redimió con su personaje más querido, es decir, en su estreno, a los pocos años, a lo largo de los años y hasta el día de hoy, esta aventura fue importante y es recordada con una grandeza incomparable, y lo único que podemos hacer ahora es recordar por qué es el exponente definitivo de este género. Así que pónganse sus mejores atuendos de historia, arqueología o un cosplay de un soldado templario de las cruzadas. Hoy vamos a desglosar Indiana Jones y la última cruzada, que ni fue última ni fue cruzada, o tal vez sí. He alabado los prólogos de las anteriores dos películas en sus respectivos videos, y aún así me parece que quedan cortos ante este. La última cruzada abre como un cuento de iniciación comprimido. Ambientada en 1912, la secuencia inicial no es una mera anécdota, es sino una lección breve y contundente sobre cómo se forja un aventurero. En primera instancia vemos a unos saqueadores de tumbas liderados por un tipo que se parece a Indiana Jones apropiarse de la cruz de Coronado, pero luego aparece el verdadero que se la roba y ahí emprenden una huida que atraviesa llanuras, una caravana circense
estadounidense y un tren en marcha. Aquí se muestran los rasgos que identifican toda la saga: la audacia para irrumpir en lo prohibido, la habilidad para improvisar sobre la marcha y la inclinación por los objetos que condensan una historia. Los hitos simbólicos ocurren como en un ritual acelerado: el gorro que se ajusta sobre la frente hasta convertirse en ícono, la primera marca en el rostro surgida de un latigazo que será parte de su fisionomía, y el nacimiento de un pavor hacia ciertos animales que reaparecerá como chiste y trauma en la saga. Todo ello se presenta con un pulso que privilegia la acción como enseñanza. Las decisiones del chico no necesitan explicación verbal porque la puesta en escena las transforma en aprendizaje inmediato. Es notable que ese fragmento fundacional, además de divertir, organiza el resto de la película. La sensación de aventura heredada y la acumulación de signos permiten que el espectador entienda la versión adulta sin largas digresiones, porque ya vio cómo fue moldeada esta figura en una sola jornada que sintetiza una infancia. Dentro de este pequeño relato hay una lección narrativa que guía la lectura afectiva de toda la película. La figura paterna se anuncia como presencia, pero no se revela por completo en estos primeros minutos. En la escena infantil escuchamos órdenes, advertencias y una autoridad distante que opera fuera del encuadre, y esa decisión formal establece desde el inicio una simetría emocional. El joven se forma con modelos fragmentarios, su mundo se compone de voces, de huellas y de objetos que otros le otorgan. Ese fenómeno narrativo tiene un doble efecto. Por un lado, coloca al espectador en empatía con un héroe cuya fuerza proviene de un déficit afectivo, y por el otro lado, construye un motor dramático que explicará por qué la relación con la figura adulta será el eje de toda la película. La omisión del rostro paterno en el prólogo no es torpeza, aunque sí es generación de expectativa, sino estrategia. Al reservar la revelación, el filme promete una confrontación futura y dota de la gravedad de cualquier reencuentro. La cámara acompaña la soledad del niño con encuadres cercanos y movimientos que lo siguen como si lo custodiara. El diseño sonoro deja la voz paternal fuera del campo y la vuelve eco en la imaginación del chico. En suma, en apenas unos minutos la película instala la premisa relacional que la hará avanzar. La aventura será insuficiente hasta que el vínculo con el progenitor se ponga a prueba y se reescriba en la imagen. Aunque narrar aquel arranque sin atender su resolución técnica sería incompleto. La escena es un ensayo de cómo equilibrar amenaza y maravilla mediante medios físicos y edición emocional. El empleo de elementos prácticos, carruajes, jaulas, animales reales y animatrónicos, plataformas móviles, funciona como garante de verosimilitud. El peligro percibido adviene del contacto con objetos que responden, se mueven y golpean, y no de efectos intangibles. En paralelo, la edición regula el suspenso con cortes que hacen respirar a la secuencia y, al mismo tiempo, aceleran la incomodidad cuando la persecución lo exige. La iluminación talla planos de polvo y tela que convierten el paisaje en un umbral ritual. La música temprana alterna temas de asombro y tensión sin caer en el subrayado melodramático. Todo ello coloca al espectador dentro de la lección. La formación del héroe no es un hecho privado, sino un espectáculo colectivo en el que el entorno contribuye a la identidad. Además, la puesta en escena del prólogo actúa como un contrato estético con el resto de la película. Promete trucos y riesgos palpables, resets emocionales y una dramaturgia en la que los rasgos de la infancia serán repetidos y desafiados por la madurez. La secuencia demuestra cómo la infancia dicta una vocación. Y por último, es increíble que River Phoenix sí parezca un Harrison Ford niño. Las expresiones, su forma de actuar, su voz, él también hace este maravilloso prólogo. Sin duda, uno de los mejores de toda la historia del cine. De regreso a 1938, la película retoma a Indiana Jones ya adulto en el único lugar donde su vida parece ordenarse, la universidad. Allí el guión decide hacer algo fundamental para esta tercera entrega: desplazar el centro del conflicto desde el objeto hacia la motivación. Las escenas académicas no funcionan solo como una pausa entre aventuras, sino como una presentación de una grieta interna. El aula llena, los estudiantes fascinados y la fama implícita contrastan con un Indy que sigue incómodo en su propio espacio. Esa incomodidad se articula en el texto con unos diálogos que no subrayan heroísmo, sino cansancio. Jeffrey Boone, guionista de esta película, introduce aquí una dinámica clave: el héroe que ya no busca probarse a sí mismo, sino entender por qué sigue haciéndolo. Y a veces, en el por qué un personaje toma sus decisiones, hay que ver su pasado. Ahí llega la aparición de Walter Donovan, quien le interrumpe como un reflejo, un hombre educado, culto, aparentemente alineado con la preservación histórica. La conversación entre ambos plantea la primera gran pregunta de la película: ¿qué diferencia a un arqueólogo de alguien que solo desea
poseer el pasado. Aún no hay respuestas, pero sí una advertencia implícita. El peligro no siempre se presenta con violencia, a veces lo hace con credenciales y discursos convincentes. Sí, ya saben por qué lo estoy diciendo, pero aún no llegaremos a eso. En este punto, la búsqueda deja de ser profesional y empieza a rozar lo íntimo, no por el grial en sí, sino por la figura ausente que lo persigue. Esa transición se profundiza cuando la película llega a Venecia, donde el guión de Menno Meyjes toma el control del ritmo y del trasfondo emocional. La ciudad no es un decorado exótico más, sino un espacio donde capas de historia conviven y se superponen, igual que las motivaciones de los personajes. Aquí la arqueología se redefine narrativamente, ya no se trata solo de evitar la profanación como en Los Cazadores del Arca Perdida, ni de atravesar una experiencia espiritual extrema para reencontrar la brújula moral como en el Templo de la Perdición. En Venecia surge otra inquietud. ¿Qué sucede cuando la investigación histórica se convierte en una herencia emocional no resuelta? Porque recordemos que Indy viaja a Venecia después de que Donovan le dijo que un grupo liderado por su padre había desaparecido. Encima Indy encuentra el diario de Henry tirado en su casa, y que no haya notas ya nos dice que no hay mucha conversación en esa relación. Pero además, en Venecia, las catacumbas, los mapas incompletos y los símbolos cristianos no funcionan como acertijos aislados, sino como extensiones del vínculo entre padre e hijo, aún fracturado. El texto sugiere que seguir una pista es también seguir una ausencia. Cada descubrimiento conduce a otro vacío, y cada avance narrativo refuerza la sensación de que la búsqueda del grial está indiscutiblemente ligada a una deuda personal. La arqueología, para esta película, deja de ser una ética externa o un conflicto espiritual y empieza a operar como espejo psicológico. George Lucas termina de cerrar este acto con una decisión conceptual clara: plantear la obsesión como un legado peligroso. A diferencia de las películas anteriores donde el objeto sagrado imponía respeto o temor por su poder intrínseco, aquí el foco se desplaza a quienes lo persiguen. Es decir, no importa el santo grial realmente, y tomando en cuenta lo que es al final, mucho menos va a ser algo agradable de ver, sino que importa el viaje que estamos cruzando entre todos. De ese modo, el guión pregunta, sin responder todavía, si el valor de una reliquia reside en su significado histórico, en su potencia simbólica o en lo que promete a nivel personal. También instala una inquietud más incómoda: ¿puede una búsqueda noble justificar la negligencia afectiva? Estas preguntas no se resuelven en la acción inmediata, pero quedan suspendidas como amenazas latentes. Venecia concluye este segmento dejando claro que la película no avanzará acumulando pistas, sino tensando motivaciones. En comparación con las dos entregas previas, esta tercera no discute solo cómo tratar el pasado, sino por qué necesitamos perseguirlos y por qué estamos interesados en ellos, y qué estamos dispuestos a sacrificar en el proceso. La aventura continúa, pero ya no es neutral, está cargada de historia, de silencios heredados y de una promesa que empieza a volverse incómodamente personal, pero parece casi como si solo estuviera hablando de esta temática referente al personaje de Indiana Jones, cuando hay por lo menos 3 personajes más que son importantes para este tema. Junior? Después de decirnos que Henry Jones fue visto en un importante castillo austriaco, ahí la película despliega su primera respuesta parcial a las preguntas que venían planteándose. La diferencia entre el estudioso y el mero coleccionista aparece en la voz más que en la violencia. Walter Donovan entra vestido de filántropo, habla de fundaciones y legados con un tono impecable, pero su lenguaje está pensado para comprar aprobación, no para comprender. Esa falta de sustancia convierte su figura en el arquetipo del apropiador moderno, elegantemente peligroso porque cree en la legalidad como cobertura moral. En contraste, tenemos a la doctora Elsa Schneider, inicialmente interés amoroso de turno, para luego revelarse como nacionalsocialista y ofrecer otro tipo de amenaza. Es inteligente, erudita y seductora. Su ambivalencia y la forma en que el guión la presenta la vuelve fascinante. Aquí hay mérito de Jeffrey Baum en el esqueleto del diálogo, que uniforma a ciertos villanos con discursos de legitimidad, y de Menno Meyjes en la textura emocional que la rodea. Pero lo decisivo es cómo Elsa está escrita para ser simultáneamente cómplice y víctima de una pasión intelectual que le excede. En estos pasajes la película empieza a insinuar que el problema no siempre es la reliquia, sino la manera en que las personas se usan la una a la otra para llegar a ella. La primera respuesta a ¿qué diferencia un arqueólogo de alguien que solo desea poseer el pasado? Se asoma en la comparación entre la retórica de Donovan y la práctica de Elsa. Uno compra prestigio y la otra se deja consumir por él. Además, Donovan es claramente uno de los tropos favoritos de Spielberg, el hombre que se cree Dios, pero de eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Pero
Pero antes de ellos dos se nos presenta el hombre que tanto esperábamos, Jones. Henry Jones, quien se coloca en este tablero no como contrapunto moral simple, sino como paradigma histórico de una devoción académica llevada al extremo. Sean Connery encarna esa postura con una mezcla de asentimiento burlón y autoridad paternal. Su porte es el de un hombre que ha hecho de los libros una religión. No estamos ante un arqueólogo que trata un objeto como trofeo, sino ante alguien que ha hecho de la erudición un estilo de vida. Mapas, notas marginales, precisiones filológicas que revelan una fe en el pasado como disciplina ética. Esa fidelidad al detalle ofrece parte de la respuesta hacia una búsqueda noble puede justificar la negligencia afectiva. Henry demuestra que la pasión por el conocimiento puede volverse una coartada para eludir vínculos humanos, todo por una lucha del bien contra el mal por el vaso de Jesucristo según sus palabras. Pero vamos con algo más interesante. La elección de Connery no es un superficial casting canon. Traer al primer James Bond a este rol es una declaración metatextual. Spielberg y Lucas toman el arquetipo del aventurero romántico y lo convierten en espejo, de modo que la figura paterna no solo advierte al hijo, sino que también recuerda la genealogía pop del propio héroe. El propio Connery aporta un tono de caballerosidad que complica cualquier juicio fácil sobre su fanatismo por los textos. Pero dejando de lado fanatismos tanto míos como de este personaje a un lado, volvamos con la escena donde estábamos, y es que en la sala central del castillo las piezas se colocan sobre el tablero y la película muestra cómo la ideología, la ambición y la erudición pueden converger en catástrofe. La reaparición de los nacionalsocialistas después de técnicamente 8 años sin haber sido usados por la saga, aquí se siente diferente. No son simplemente portadores de violencia, sino agentes de una maquinaria ideológica que quiere instrumentalizar el pasado. Ese retorno podría leerse como repetición, pero narrativamente sirve para contrastar variantes de avaricia, la del estado totalitario, la del empresario donante y la de la científica enamorada de su propio saber. La escritura de Elsa se yergue como el nudo más interesante porque ofrece razones, no excusas, para su traición. Donovan, en cambio, sigue siendo la lógica del capital que compra reliquias y conciencia. En estas interacciones la película abre un camino hacia la resolución de preguntas centrales. El coleccionista consume, el académico preserva, el obsesionado sacrifica aquello que debería proteger. Aún así, estas respuestas se quedan intencionalmente a medias. La escena confirma sospechas pero pospone el juicio definitivo, obligando al relato a seguir desenredando hasta que el peso de la herencia afectiva y las decisiones morales queden expuestas. Y créanme que tardaremos con las respuestas, porque ahora vamos a hablar de la otra parte de la película que la hace grandiosa, lo que todos venimos a ver, y donde la película se termina de formar en cuanto a dinámicas. Dad, we're well out of range. La primera lección técnica que trae esta parte de la película es la continuidad entre el prólogo y lo que vendrá. Aquello que aprendimos en la infancia de Indy, acción truncada, recursos físicos y valentía improvisada, se convierte en receta para el gran espectáculo. Esa energía fundacional reaparece como una economía visual distinta. Ya no es la prueba formativa de un chico, sino el virtuosismo de un adulto que sabe jugar con el peligro. Es decir, la película genera un contraste entre mostrar a Indy cuando era niño en 1912 y posteriormente en 1938 cuando ya está en su absoluto prime. La persecución en motos por el pueblo austriaco es el ejemplo perfecto. Montaje cortante que respira, planos secuencias que exhiben maniobras reales y colisiones controladas, y un uso deliberado del espacio diegético para convertir la geografía en un adversario. Spielberg coreografía el caos como si fuera una danza. Las motocicletas, los enemigos agolpados, los choques y los escombros responden a inercia física, no a trucos digitales. En lo narrativo, ese frenesí deja entrever la motivación íntima. Indy multiplica las acrobacias como si cada pirueta fuera una oferta de aprobación hacia su padre. Por su parte, Henry observa, más clerical que conmovido. Su desapego ante las pruebas no invalida la intención de su hijo, pero las complica. En pocas tomas, la persecución funciona a dos niveles: puro entretenimiento y confesión muda. Indy demostrando identidad y Henry representando la distancia que el héroe busca salvar, lo cual funciona tanto a nivel dramático como a nivel cómico porque son excelentes chistes visuales. Por otro lado, tenemos la secuencia aérea, la cual continúa esa mezcla entre riesgo real y comicidad medida. Las avionetas no son solo decorado, están voladas por especialistas, acompañadas de efectos prácticos, hélices que saltan, cabinas que vibran y pequeños incendios controlados que hacen tangible la amenaza. El montaje alterna planos cerrados de actores colgando de fuselajes con planos generales que muestran a las aeronaves haciendo arcos imposibles sobre el paisaje, y esa alternancia mantiene la tensión sin perder la claridad espacial. Aquí Spielberg vuelve a dejar que la acción diga lo que el diálogo no puede. Indy improvisa soluciones acrobáticas, Henry muestra recursos inesperados y la música de Williams modula
película entre fanfarria y suspenso, subrayando la apuesta sin sentimentalizarla. En un gesto que sintetiza la película, Henry culmina la secuencia con un movimiento improbable y casi cómico: asustar con un paraguas a las palomas de la playa para que éstas despisten al piloto y este se estrelle, transformando lo doméstico en distracción táctica. Es un momento que mezcla ingenio y ternura. El viejo profesor usa lo pequeño para derrotar a lo grande, y que además devuelve la aventura a una escala humana. A veces la respuesta a la maquinaria bélica es una bandada de aves y una decisión rápida. Sé que no dije el mismo diálogo que dijo Henry en esa escena, pero no me digan que no queda igual de bien que la frase de Carlomagno que menciona. El cierre de todo este acto, la confrontación con los tanques, demuestra el equilibrio maestro entre espectáculo y economía narrativa. Los tanques avanzan como presencias monolíticas, pero la puesta en escena evita perderse en la mera ostentación. Los vehículos interactúan con decorados reales, rampas y plataformas destruidas que se convierten en piezas de coreografía. Slocumbi compone estos planos con texturas opacas: acero frío contra piedra cálida, humo contra cielo abierto. La luz recorta siluetas y la cámara, en vez de perseguir solo la explosión, regresa el intercambio humano entre Indy y Henry. John Williams, por su parte, equilibra trompas heroicas con temas más íntimos, de modo que el estruendo no anula la emoción, sino que la eleva. La comedia no desaparece, se insinúa en los golpes de montaje, en la respiración de los personajes y en pequeños chistes físicos que alivian la tensión, sin contar que en medio tenemos a personajes como Marcus Brody o el regreso de Sala, quienes le aportan mucho valor cómico a la película con sus apariciones. Al final, esas escenas grandes funcionan porque nunca pierden el centro emocional. La demostración de habilidad de Indy no es vanidad vacía, sino intento de reconciliación, y la indiferencia de Henry no es crueldad absoluta, sino temperamento que será capaz de ceder. Esa confluencia caracterizada por stands tangibles, dirección milimétrica, fotografía que texturiza cada impacto y música que entiende la doble frecuencia de la escena es lo que hace que esta parte de la película, sin exagerar, sea el mejor espectáculo del cine de aventuras. Adrenalina que respira, risas que curan y emoción que no se sacrifica por el artificio. Pero todo espectáculo termina para llevar a una secuencia que es todavía mejor. La sección en Jordania que conduce al templo del Santo Grial funciona como culminación física y simbólica de lo que la trilogía venía insinuando. Las galerías, las escaleras y las cámaras no son simples acertijos, son pruebas que ponen en escena conflictos morales. Spielberg articula cada tramo como una escena de diálogo sin palabras, donde el riesgo material, puentes rotos, senderos que se desmoronan, puertas que exigen renuncias, sirve para exponer la motivación íntima de los personajes. Slocumbi texturiza ese descenso con luz que envejece las piedras y captura la rugosidad del pasado. La cámara mantiene un pulso que alterna claustrofobia y horizonte, como si el templo fuera al mismo tiempo jaula y confesionario. John Williams, en lugar de engrandecer, acompaña con temas contenidos que convierten el descubrimiento en un acto casi litúrgico. Las pruebas, entonces, funcionan como catalizadores, muestran cuánto pesa la herencia emocional y cuánto urge la necesidad de cerrar cuentas. Donovan y Elsa sucumben ante la copa, pero su final es menos espectacular que revelador. La cámara registra la desproporción entre deseo y comprensión, más que nada en el caso de Donovan, porque al querer vencer el tiempo, él mismo terminó aplastándolo. Para Indy, las pruebas ofrecen una ocasión para que su historia previa se vuelva presente visible. El héroe que en la primera película jugaba con la adrenalina y que en la segunda se redimía por compasión, ahora enfrenta la decisión propia de un hombre que debe escoger entre poseer y preservar. Además, la cámara privilegia la respiración de los cuerpos, haciendo visible el trabajo interior y silencioso que procede a cualquier gesto heroico. La elección del Grial articula la resolución de las preguntas que la película fue planteando. ¿Qué diferencia un arqueólogo de un coleccionista? ¿Qué sucede cuando la investigación histórica es una herencia afectiva no resuelta? ¿Puede una búsqueda noble justificar la negligencia con los vínculos humanos? En el momento de la elección, la respuesta se hace práctica. Los candidatos que pretenden apropiarse fracasan porque confunden objeto con panacea. La copa verdadera, humilde y casi ordinaria revela que la trascendencia no habita en el esplendor sino en la discreción. La muerte de Donovan y la caída de Elsa son consecuencias directas de quien mide el mundo por su propio apetito. Pero lo más importante es la elección interna de Indy. No necesita demostrar nada a su padre ni comprar su afecto con hazañas. La narración así cierra el arco. En Los Cazadores del Arca Perdida su identidad se formaba por imitación y audacia. En El Templo de la Perdición su brújula moral se reajustaba por la compasión. Aquí su plenitud radica en ser custodio y no conquistador. El Grial entonces no es premio sino prueba final de ética profesional y humana. En esa elección se revela también
también que el legado intelectual merece ser continuado, el que enseña humildad, documentación rigurosa y respeto por las comunidades originarias. La película insiste en que la arqueología responsable se mide por la capacidad de dejar rastros en lugar de vaciarlos, y que la verdadera herencia es la memoria compartida, no la exhibición privada. Es una lección sobre humildad profesional y amor responsable comprometido. Todo esto para concluir con un plano final que tiene la gravedad de una ceremonia. La dirección de Spielberg opta por la contención. La reconciliación no se celebra con efectos sino con silencio y gesto compartido. Slocombe baña la escena con tonos cálidos que devuelven al espectador la sensación de haber presenciado un cierre clásico. No es la victoria sobre el enemigo, sino la restitución de un orden afectivo. Y Williams concluye con un tema que sintetiza la mirada de la trilogía, una melodía que reconoce la aventura pero privilegia la nota humana. Desde la óptica del personaje, la conclusión significa que el prime de Indy como arqueólogo, esa fase donde la profesión era sinónimo de identidad performativa, recibe su epílogo, renuncia a la apropiación, asume la custodia y el legado se convierte en relación, no en botín. Comparado con las dos entregas previas, donde el objeto imponía respeto, provocaba redención, la última cruzada coordina ambas y encara la arqueología como práctica ética. En términos técnicos y narrativos, el final es épico porque el espectáculo se rinde a la consecuencia moral. La aventura culmina no en la copa, sino en el abrazo que la tarde ilumina. La escena cierra la trilogía, la arqueología pasa de trofeo a vínculo vivo, y la película lo celebra con mesura. Es la última cruzada, pero no porque es la última aventura de Indiana Jones, ya que hay 2 películas más, sino porque es su última aventura como el gran arqueólogo que conocemos, y ténganlo muy en cuenta para los próximos 2 videos de la saga. Sobre la tesis, lo único que puedo hacer es preguntarte a ti que me estás viendo. ¿Has sentido que los deseos de tus padres y el legado que buscaban formar se han visto reflejados en ti? Quizás por eso incluso no hablen mucho contigo porque no eres lo que ellos esperaban. Pero cuando ya te has vuelto interesante para ellos, ya no estás ahí y nunca pudiste conectar realmente. Así que más allá de lo que ha conducido esta tesis por el lado de la arqueología y el legado, lo que más he podido sacar de la misma película es que no solo aprecias a tus padres, sino que habla con ellos de todo lo que te interesa o lo que le interesa a ellos. Así puedes tener una buena comunicación con ellos incluso cuando ya te has ido a hacer tu vida. Sobre eso mismo, después de ver los Fabelmans, veo más en Henry Jones la visión que Spielberg tuvo de sus 2 padres más que solo del padre. Desde su padre que nunca lo supo valorar hasta cierto punto de su vida, y su madre que volcó toda su vocación y motivó a su hijo a hacer lo que ella nunca pudo. Porque Henry incentivó a Indy para ser arqueólogo y con eso puede sentarse a su lado para hablar. Pero cuando Indy logró ser interesante para él, ya se había ido a hacer sus aventuras. Esa es la tesis que saco. Nunca es mal momento de reconocer a tus padres por las cosas buenas que hicieron por ti o que te han dejado. Incluso si no siempre estuvieron presentes ahí, en ese momento es tu turno de estar presente. La verdad, una gran tesis y mensaje para una película absolutamente maravillosa. No solo por esta parte sustancial que está escrita, comunicada y desarrollada de forma inigualable, sino también por su grandeza cinematográfica como película de aventuras. Un montaje en la acción insuperable, un uso de efectos prácticos que te dejan pegado a la pantalla, comedia que no estorba sino que le suma mucha diversión a estas secuencias, una banda sonora que sí diría que en esta película John Williams logra su mejor composición para esta saga, y una dinámica de personajes que desborda tanta química que ya se volvieron absolutos íconos del cine de aventuras. Así, con estas propuestas, esta ambición y estas ganas de hacer cine, es que esta película logra trascender más allá de ser una película del montón y se posiciona no solo como un gran espectáculo, sino también como la película de aventuras definitiva en la historia del cine. Y como Indiana Jones es lo primero que uno piensa cuando sale la palabra aventura, eso también hace a esta película la mejor de toda la saga. Y mire que durante un tiempo, más o menos entre 2019 y 2020, que sí prefería más a Los Cazadores del Arca Perdida como la mejor de todas, pero después de revisitar varias veces la franquicia y formar más mis pensamientos sobre la quinta entrega en 2023, es que puedo decir sin lugar a dudas que Indiana Jones y la Última Cruzada es una obra maestra. Una obra maestra para esta saga, una obra maestra para el cine de acción de los 80s, una obra maestra para el Steven Spielberg de los 80s, la mejor que ha sacado en esa década, la obra maestra del cine de aventuras y una obra maestra para el propio Spielberg en general, porque tardó 22 años en volver a hacer una película tan espectacular como esta, y honestamente al igual que él también dudaría en volver a intentar algo parecido a esto. Por eso y muchas más razones tardó 19 años en hacer la cuarta película, de la cual reservaré mis pensamientos para el próximo video de esta saga. Que no se preocupen, no va a tardar tanto en venir. De mientras, tomando en cuenta que ya llevo 10 películas con un King of Emojis, ese número, un 10 de 10, es lo que esta
la película merece, y eso la convierte en la nueva integrante de ese grupo selecto que son los King of Emojis, la segunda película de esta franquicia que lo consigue aparte de la primera. Naturalmente uno pensaría que hasta ahí terminarían los integrantes de esta saga en ese grupo, solo denme un mes para darles una sorpresita. Y una última cosa antes de irme que recién me di cuenta editando este video. Perdón por no hablar demasiado del personaje de Elsa Schneider, les aseguro que tenía algo mucho más importante que decir sobre ella, pero me terminé desviando para hablar de la tesis y las preguntas que la película se hacía. Perdón por dejarla tan de lado, les aseguro que no volverá a pasar. Pero bueno, ya saben cómo funciona esto. Like, suscribirse, campanita, compartan el canal así todos ven el video y todos se suscriben. Redes aquí abajo en la descripción y sin nada más que agregar, Tucán fuera, buen viaje.